Soy Ada López y te doy la bienvenida a Biblia Abierta 365, un espacio donde leemos la Biblia juntos, versículo a versículo, conociendo la palabra de Dios a su manera. Hoy entramos al día 7 del año y vamos a tener una lectura extraordinaria. Vamos a leer los capítulos 25, 26, 27 y 28 de Génesis. Versículos donde vamos a ver cosas extraordinarias y donde Dios nos va a mostrar parte de su carácter. También quería contarles, por favor, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo con otras personas que también necesitan conocer de la palabra de Dios. No dejen de ir a la página web. Aquí en la descripción, en la biografía del canal, está la página web, está la comunidad de Telegram y otros recursos que les pueden ser súper útiles. Así que echen un vistazo y revisen por ahí. De paso, vamos a comenzar y vamos a orar primero. Señor, venimos delante de tu palabra reconociendo que necesitamos tu ayuda para entenderla. No queremos leer por leer, queremos comprender, discernir y ver tu mano obrando en la historia y en nuestras propias vidas. Danos claridad, humildad y sensibilidad espiritual. Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta lectura y nos muestre lo que es importante para hoy. En el nombre de Jesús, amén. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y Dan. E hijos de Debán fueron Asurim, Letusim, Leumín. E hijos de Medián, Efa, Efer, Anob, Abida, Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero los hijos de sus concubinas, ¿cuáles fueron sus concubinas? Bueno, Agar y Cetura, ¿verdad? Dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Aquí hay un detalle cronológico muy importante y no quiero que se les vaya a pasar por alto. Sara muere a los 127 años. Vamos a sacar cuenta. Abraham tenía en ese entonces 137 años porque Abraham era 10 años mayor que Sara, ¿verdad? Abraham muere a los 175 años. Lo vamos a ver ahora abajo. Esto quiere decir que después de la muerte de Sara, Abraham vivió alrededor de unos 30 años más. Y es en ese periodo cuando aparece Cetura y nacen estos hijos. Son como 7 hijos. Esto a mí me choca un poco en lo personal, porque de pronto yo espero que el patriarca y Sara ahí como que se queden solitos para siempre y de pronto digo, ok, se volvió a casar Abraham, ¿no? Y no solo se casó, sino que tuvo 7 hijos más. Pero bueno, aunque esto puede chocar o puede sorprendernos, a veces idealizamos a los patriarcas y olvidamos que eran personas reales. Abraham vivió duelo, perdió a su esposa, pero siguió viviendo. La Biblia no solo lo presenta como alguien fuera de la humanidad, o sea, la Biblia no lo presenta como alguien fuera de la humanidad, sino como un hombre que atraviesa la vida con todo lo que esto implica. Y ahora, bueno, pues se casa nuevamente. Así que también aquí tenemos un tip interesante. La persona viuda, pues se puede casar, puede volver a tener pareja. Eso también es muy bíblico. Además, del Antiguo Testamento también se habla de esto. Bueno, aquí hay más hijos y más descendencia. O sea, la promesa no se diluye. Abraham deja claro quién es el heredero del pacto. Fíjense cómo Dios bendice a todos, pero la línea de la promesa permanece definida. Y otra cosa interesante que vimos en el texto es que Abraham hizo todo esto, aquí lo dice, mientras él vivía. Quiere decir que Abraham organizó su casa mientras estaba vivo. Él no dejó que todo cogiera su rumbo naturalmente. Él antes de morir le entregó todo lo que tenía a Isaac, el hijo de la promesa, y le dio regalos y dones a sus otros hijos y les dijo, ustedes vayan por este camino. Él previendo discordias entre hijos y separó a Isaac, ¿verdad?, de los demás. Y esto nos habla a nosotros hoy. Tenemos que preparar las cosas en la casa. Tenemos que organizar la familia. Tenemos que tomar decisiones, no podemos esperar a morirnos y dejarle la cuestión a la descendencia, porque hemos visto en la actualidad cuánto conflicto hay cuando los padres de familia mueren y no dejan los asuntos arreglados. Y eso no es ser injusto, al revés, eso es dejar las cosas tranquilas y dejar las cosas claras para que no hayan conflictos familiares. Muy interesante y un tip para hoy extraordinario. Continuamos.
Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, ¿ve lo que les estaba diciendo? Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. ¿Se acuerdan que fue la cueva en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het? Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Esto está súper interesante. Isaac e Ismael aparecen juntos. O sea, a pesar de la separación y las heridas y los cuentos y los caminos distintos y la historia familiar disfuncional anterior, hay honra al padre. Ellos se unen en un momento para honrar a su padre. Esto nos muestra que la historia no siempre es blanca y negra. Hay matices en la historia. Isaac vivía cerca del pozo del viviente que me ve. ¿Se acuerdan de ese pozo? Era el lugar de la región del sur de Canaán donde Dios habla a Agar años antes. Ismael, por su parte, habita más al sur, en el desierto de Parán. O sea, entre ambos territorios, entre donde realmente vive Isaac en este momento y en el desierto de Parán, donde vive Ismael, hay aproximadamente entre 80 y 150 kilómetros de distancia. No vivían juntos, pero tampoco estaban completamente separados. Había distancias geográficas, pero también había cercanía que mantiene viva la memoria de una historia compartida. Y bueno, justo después el texto marca una transición importante. Ahora Dios, dice el texto, comienza a bendecir a Isaac, su hijo. O sea, muere Abraham y ahora Dios completamente comienza a tener una relación con Isaac personal. O sea, la promesa no se queda anclada en Abraham, sigue avanzando. Dios sigue con las generaciones. Y esto es hermoso porque Dios no es estático, Dios avanza, va progresando con la humanidad, sigue cumpliendo su plan en los que continúan, en los que vienen. Y así está haciendo Él con nosotros. Siempre lo ha hecho con todos los padres de la iglesia, con Jesús, con los discípulos, con los padres de la iglesia, con los discípulos de los discípulos. Y así nos toca hoy a nosotros cumplir la misión y Dios sigue obrando. Hoy contigo, conmigo, con el pastor de tu iglesia. Qué hermoso, Dios sigue manifestándose en la historia. Vamos a continuar. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbel, Mipsán, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Jaba hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. O sea, esta genealogía no está aquí por relleno. Nos recuerda que Dios sí cumplió lo que prometió a Agar. ¿Se recuerdan que Dios le dijo a Agar que iba a hacer de su hijo un gran pueblo y una nación también poderosa y grande? Pues Ismael no quedó olvidado ni quedó abandonado. Hay cumplimiento. Aquí vemos la descendencia, hay crecimiento. Pero también hay una diferencia clara entre ser bendecido y ser portador del pacto. No olvidemos esto. Porque la Biblia en todo momento lo deja claro. Y la Biblia no lo deja claro por gusto. Lo deja claro porque la historia de la humanidad continúa. Y nosotros teníamos que estar claros siempre por qué línea está la bendición, por qué línea fue escogida. Hasta los días de hoy podemos entender esto. O sea, no todas las bendiciones implican la misma responsabilidad espiritual. Es lo que queremos decir aquí. Pero puede ser bendecido aunque la responsabilidad tuya y mía no seamos las mismas, no sea la misma ante Dios. Pero la bendición de Dios cubre a todos y puede ser parte de cada vida de nosotros. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Miren qué interesante. Aquí Isaac ora por su mujer que era estéril, no hace como su padre, que busca atajos humanos.
tip interesante porque el mismo Isaac sufrió consecuencias en su vida. Y esto es interesante porque no repite este patrón. Aunque más adelante vamos a ver que repite otros patrones negativos de su papá. En este caso, él actúa diferente. Y eso es algo digno de admirar. Él va a buscar a Jehová. Él ora a Jehová. Y pues Jehová fue digno, ¿no? Y le respondió positivamente. Y lo aceptó Jehová y concebió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, miren qué interesante. Una mujer que lleva 20 años queriendo tener descendencia, en este momento que tiene hijos, miren cómo ella dice, bueno, esto realmente está siendo tan terrible que ¿para qué quiero vida? Si mi barriga no para de moverse, no para de tener conflicto, ¿verdad? Y consulta a Jehová. O sea, fue a consultar a Jehová. Esto es un tip súper hermoso. Nosotros tenemos conflictos, nosotros tenemos problemas en nuestra vida. Vamos a consultar a Jehová. Esto es anotado. Y le respondió Jehová. Más maravilloso todavía, ver cómo Dios le responde a ella. Parece que de verdad su lucha y su angustia era grande, ¿verdad? Y dice Dios, 2 naciones hay en tu seno. O sea, no solo 2 hijos, fíjense, 2 naciones, es más grande que eso. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Aquí hay profecía. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. O sea, aquí Dios cambia completamente lo que hasta ahora la humanidad entendía. La humanidad tenía por ley de que el primogénito siempre iba a ser el superior en la casa, el mayor, el bendecido. Y aquí Dios dice, no va a ser así. El mayor va a servir al menor. Hay un reverso del derecho de primogenitura interesante, porque aquí vemos la soberanía de Dios. Aquí vemos cómo Dios cambia leyes, reestructura naciones, la cultura la puede modificar. Él es soberano y Él, si necesita cambiar, cambia lo que tenga que cambiar por un propósito mucho más grande. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Interesante. 60 años cuando tuvo sus hijos. Ya los tuvo en su vejez. Sara, imagino que Rebeca también. No sé si por acá dicen la edad de Rebeca, pero no me acuerdo haberlo leído. El caso es que Isaac tenía 60 años. O sea, estuvo orando tal vez 20 años, porque desde que se casan a los 40 años Isaac, me imagino que ya están buscando descendencia, porque era algo cultural, era algo pedido, era algo solicitado, era algo querido en la sociedad, sobre todo en esta época. Así que pon tú que estuvieran orando 20 años por la descendencia. ¿Cuánto te has demorado tú en soltar una petición y no orar más por ella? ¿Cuánto te has tardado tú en pedirle algo al Señor y en enojarte con el Señor porque no te lo ha dado aún? Aquí tenemos el testimonio de Abraham que oró por la descendencia de Isaac y no fue hasta después de 25 años de salir de Ur de los Caldeos que tuvo su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y aquí estamos viendo a su hijo Isaac cómo después de 20 años es que viene a tener descendencia a sus 60 años. No quiere decir que nosotros esperemos 20 o 25 o 30 años por una respuesta de Dios, pero ¿y sí? ¿Y si es así? ¿Y si es el plan de Dios para nuestra vida no revelarnos o no darnos algo que estamos pidiendo hasta después de muchos años? Vamos a seguir orando, vamos a seguir confiando. Un tip interesante. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.
Este pasaje gira alrededor de la primogenitura y aquí es clave detenerse. Miren, en esta cultura la primogenitura no era solo una doble porción de la herencia. Significaba autoridad espiritual, el liderazgo de la familia, la continuidad del linaje. O sea, vender la primogenitura no era solamente vender un derecho económico de que ahora tú vas a heredar más que yo. Era renunciar a una responsabilidad sagrada ante la familia. Esaú no está tomando una decisión impulsiva solamente por hambre. El texto es muy claro, menospreció Esaú la primogenitura, o sea, la despreció, la consideró sin valor. Y Jacob se aprovecha, sí se aprovechó. Pero la Biblia pone el foco en la ligereza espiritual de Esaú. Aquí no vemos a un hombre engañado, sino a alguien que cambia lo eterno por lo inmediato. Esta decisión explica mucho de lo que vendrá después. Muy interesante porque a veces yo me pongo a cuestionar el texto y a ver las personas y digo, bueno, Esaú era un príncipe, ¿no? Era el hijo del jefe. ¿Ustedes no creen que Esaú podía haberle dicho a cualquier siervo, prepárame un pan, prepárame algo de comer, y el siervo se lo hacía, pero así, de volada al momento? O sea, tenía tanta hambre que dice, ¿para qué? Me voy a morir, ¿para qué quiero primogenitura? Si él entiende y espiritualmente él conoce la importancia de la primogenitura, como se sabía en esa época, porque no era algo que él no sabía, eso era algo cultural de importancia, él lo sabía. Aunque tú te estés muriendo de hambre, a ti te dicen, bueno, te cambio por un plato de lenteja, tu herencia, aquí nadie lo hace. Por eso es que la Biblia dice que lo menospreció. Parece que en su corazón él no quería ni eso, porque él sabía la responsabilidad espiritual que había. Su carácter no era un carácter conectado con la misión, no era un carácter conectado con la promesa de Abraham, su abuelo, con la promesa de Isaac, su padre, con la promesa que hay de su descendencia. Esaú lo vemos más práctico, un tipo de la calle, un tipo que hace negocios, un tipo que va para el campo, que lucha, trabajador, echado para adelante, pero no la parte espiritual. Y esto es importante porque esto vamos a entender lo que viene a continuación, todo sale a raíz de aquí. Por eso es que Dios, cuando habla con Rebeca, le dice que el mayor servirá al menor. O sea, Dios sabe el carácter de las personas. Por eso es que Dios, a pesar de que Jacob era un hombre con defectos, sabía que este hombre de ahí iba a salir una línea. Este hombre se iba a conectar. Tenía un espíritu diferente, tenía un carácter diferente. Y entramos al capítulo 26. Y miren qué interesante cómo comenzamos. Después hubo hambre, en la tierra. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Abraham también hubo un tiempo de hambre, verdad? Además de la primera hambre que hubo en los tiempos de Abraham, pues aquí está. Muy bien. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Vuelve a decir a Dios lo mismo que le dijo a Abraham, que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí hay algo importante, o sea, Dios no trata a Isaac igual que a Abraham. A Abraham le permitió bajar a Egipto, a Isaac se lo prohíbe. Esto nos enseña que la obediencia no se hereda y que Dios guía a cada generación de manera personal, de manera diferente. La promesa sigue siendo vigente, pero el camino no es el mismo. O sea, Isaac aprende que obedecer a Dios puede significar quedarse donde no parece lógico. Dios sabe más que nosotros, así que más vale a veces hacerle caso aunque no entendamos las cosas. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Pues ya ustedes se acuerdan lo que pasa aquí, lo mismo que pasó con su papá.
Y vamos la segunda mujer que dice la Biblia que era hermosa. Ya vimos a Sara, ahora lo dice de Rebeca. Mismo patrón, mismo comportamiento. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac les respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiésemos dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Aquí aparece un patrón incómodo, caballero, el mismo heredado. Isaac cae en el mismo error que su padre. Esto nos recuerda que la fe no elimina automáticamente los temores y que repetir historias familiares es más fácil de lo que nosotros pensamos. Lo interesante es que aún, fíjense, cuando Isaac falla, Dios protege a Rebeca, como mismo hizo con Sara, y frena las consecuencias. Incluso un rey pagano termina actuando con más temor que el patriarca. Lo mismo que sucedió con la historia de Abraham. Dios cuida su promesa, aun cuando nosotros, los portadores del pacto, no estén a la altura. No idealicemos, veámonos reflejados y no juzguemos. Siempre en la escritura yo tengo un tip y yo digo, ¿cómo hubiese actuado yo en el lugar de fulano de tal? Y eso nos evita juzgar los personajes bíblicos y nos pone a nosotros en los pies de ellos y tal vez nosotros podamos entender un poco más y también podemos coger estas enseñanzas para aplicarlos a nosotros en nuestra vida, ¿no? Y analizarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿cómo actuaría yo? Esto ocurrió en mi casa, esto ocurrió en mi familia, ¿cómo puedo yo cambiar ese patrón? ¿Necesito ayuda? Son cosas que nosotros tenemos que preguntarnos y analizar a partir de la lectura bíblica. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. La prosperidad de Isaac provoca envidia. Este detalle es clave. A veces la bendición de Dios no siempre abre puertas, a veces la cierra. Isaac no se aferra, no pelea, no responde con orgullo, él decide moverse. Y aquí se empieza a ver algo muy propio de Isaac. Él prefiere ceder terreno antes que entrar en conflicto. Es una forma distinta de fe. Cuando nosotros analizamos un poquito a Isaac, yo no soy psicóloga, pero bueno, nos tomamos el atrevimiento de tratar de analizar y de que el Espíritu Santo nos revele información. El carácter de Isaac en las Escrituras, nos damos cuenta de que Isaac pareciera ser un hombre más pasivo, un hombre más melancólico, más flemático, un tipo no tan colérico, no tan sanguíneo. Desde que era jovencito que el papá lo fue a sacrificar, cómo él se dejó atar, se dejó poner en la mesa como un holocausto. Y ahora vemos cómo con Rebeca, cómo Isaac ora a Dios, cómo no toma a otra mujer, miente por temor porque es débil también como todos nosotros. Y aquí trata de alejarse del conflicto. O sea, vemos que él es un hombre más pacífico, más tranquilo, no es muy conflictivo, lo vemos un poco más tranquilo. Bueno, pienso yo, ustedes me dejan en los comentarios, a lo mejor alguno de ustedes es psicólogo y puede caracterizar el personaje mejor que yo. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. ¡Qué maldad, qué envidia! Ustedes lo saben lo que es coger y cegar los pozos de agua, cosa tan importante en esa época, con tierra, para que ya no sirvan. Eso está terrible. Bueno, eso es lo que causa la envidia, el celo. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él, y abrieron otro pozo.
Y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Miren cómo Isaac trata de no tener conflicto, deja el pozo, se los deja abiertos y se va. Vuelve a abrir otro pozo, se los deja abiertos y se va. Y bueno, vuelve aquí al tercer pozo. Y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Los pozos no son solo agua, son herencia. Al reabrirlos, Isaac está reclamando identidad y memoria. Cada pozo refleja una etapa, oposición, contienda y finalmente espacio. Isaac no gana por fuerza, él gana por perseverancia. Otro tip para nosotros, a veces es mejor irse en paz que irse con la razón y ser perseverante. Espera a que Dios le dé el lugar sin pelea. Esto es madurez espiritual. Tenemos que ser pacientes, tenemos que aprender. Y de allí subió a Beerseba. Se recuerden que Beerseba estaba en el Negueb. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Cuando Isaac llega a Beerseba, Dios le manifiesta. Este momento es crucial. Después de ceder, esperar y confiar, Dios reafirma su presencia. Isaac responde edificando un altar y esto es adoración. Donde hay altar hay estabilidad espiritual. Isaac no solo prospera, sino que ahora está afirmando la identidad espiritual. Y es hermoso también ver cómo Dios le dice, no temas, yo estoy contigo, te bendeciré. No es fácil que tú acampes en un lugar y que te boten de ahí porque prosperaste. Vayas para otro lugar, abras un pozo y tengas una contienda. Vayas a otro y tengas otra contienda. O sea, parece que Isaac realmente se estaba sintiendo mal o a lo mejor tenía angustia, a lo mejor estaba triste, a lo mejor tenía hasta miedo de que, no sé, de que en un momento determinado los atacaran a todos. Porque cuando Dios dice no temas en la Biblia, no es por gusto, es para levantar, es para animar. Y ese es el Dios hermoso que nosotros conocemos. Sabe animar a sus hijos, sabe animar, sabe reconfortar a su pueblo, a cada uno de nosotros. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Susat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? ¿Por qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él le hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. El mismo Abimelech que antes observa con recelo, ahora busca pacto. O sea, esto es muy revelador. Cuando Isaac deja de defenderse solo, Dios se encarga de poner a otro en posición de buscar paz. El pozo vuelve a aparecer como un símbolo de provisión. El agua era muy importante en esa época, eran desiertos. El agua, donde había agua podían acampar y podían hacer vida. Sin agua no podían. Y también es confirmación divina. O sea, Isaac no conquista, Dios le da. Hay que tener paciencia, hay que esperar en el Señor, hay que confiar en que Él va a proveer. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith. Fíjense el patrón, como también Isaac se casa con la mamá de Esaú, Rebeca, a los 40 años, como aquí vemos que Esaú también a los 40 años toma por mujer a Judith. O sea, ellos como que esperan madurez para casarse. Tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, eteo, y a Basemat, hija de Elón, eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Fíjense, tengamos en cuenta que estas dos personas, estas dos mujeres son paganas, son cananeas. El capítulo cierra con una nota que no es pequeña. Esaú vuelve a tomar decisiones que muestran desprecio por lo espiritual. ¿Se dan cuenta?
Esto no es un evento aislado, es un patrón de comportamiento, de carácter, de relación. La historia nos está preparando para el conflicto que viene. Las elecciones personales ya están afectando a toda la familia. Y entramos al capítulo 27 y dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljijaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Recuerden que en los versículos anteriores, en el capítulo anterior, decía que Isaac comía de la casa de Esaú, por eso amaba a Esaú. Y hazme un guiso, como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Aquí no estamos ante un simple error doméstico. Fíjense qué interesante está esto. Isaac decide bendecir a Esaú ignorando varias señales claras. Miren, ya existía una palabra de Dios dada a Rebeca. ¿Se recuerdan? Rebeca embarazada, Dios le habla y le da una profecía. Le dice, el menor servirá al mayor. Y Rebeca, ¿ustedes piensan que se quedó con eso callado? Rebeca se lo dijo a Isaac. Le dijo, Isaac, ya entiendo el problema que tengo en mi vientre, los conflictos que hay en mi vientre, es por esto y esto y esto. Y Dios me dijo y Dios me contó y mira lo que va a pasar. Isaac sabía. Ya había una palabra. Jacob ya había adquirido legalmente la primogenitura. Eso lo tenía que saber Isaac, que Esaú le vendió la primogenitura. Quiere decir que ya el primogénito de la casa no era Esaú. Vayan conmigo para que vean cómo Dios nos revela información. En este punto, el primogénito era Jacob. Aunque realmente por nacimiento fue Esaú, él vendió su primogenitura a Jacob. ¿A quién debería haber llamado Isaac a bendecir? A Jacob. Por dos cosas. Uno, porque fue profecía de Dios dada desde el vientre. Y dos, porque él era legalmente ahora el primogénito. Pero fíjense cómo a veces la ceguera de nosotros como padres y tener preferencias por alguien, cómo a veces nuestra humanidad puede verse cegada. Cómo podemos cometer errores por ser, como dice la Biblia, por hacer acepción de persona, ¿no? Como por elegir a uno antes que otro. Esaú también se había casado con mujeres cananeas, otra cosa que habíamos visto en contra. Algo que el texto exterior dice que fue amargura de espíritu, no solo para Rebeca, sino para el mismo Isaac. O sea, esa expresión no es ligera, implica un dolor profundo, frustración espiritual. La sensación de que el hijo elegido, supuestamente, no estaba caminando en la dirección del pacto. Isaac aún así decide seguir adelante y aquí vemos cómo el afecto personal, lo que les estaba diciendo, puede nublar el discernimiento espiritual. Esto es increíble, pero entonces aquí vemos los errores humanos que ocurren en la Biblia y por eso me encantan las escrituras porque no te idealizan el personaje. O sea, no te ponen a Isaac, a Abraham, a Jacob como personas santas, súper espirituales. Te lo ponen como gente normal, común, corriente, como tú, como yo, con nuestros aciertos, con nuestras luchas, con nuestras metidas de pata, pero siempre yendo al camino de Dios. Es como dice Pedro Carriles, pastor Pedro Carriles. Lo importante en la vida cristiana es como un elevador. Subir, aunque nos caigamos en el elevador, pero vamos en ascenso todo el tiempo. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Aunque nosotros nos caemos, tropecemos, tratemos de estar en el elevador espiritual, siempre hacia arriba, siempre en el ascenso. Caímos, pero para arriba. Bueno, vamos a seguir porque nos fuimos del tema. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, miren qué interesante, ella estaba oyendo, ella sabe todo, ella sabe la profecía, ella sabe lo que pasa. Y entonces ella viene y llama a Jacob y le dice, he aquí que yo he oído que tu padre hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guiso para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ella aquí no le da explicación, ella aquí simplemente le dice, haz lo que te voy a decir. Cogió la justicia por su mano. Vamos a seguir leyendo. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos
de las cabras, y haré de estos vianda para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerás, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, fíjense, Jacob estaba receloso, ¿cómo voy a hacer esto? Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizás me pape mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y lo tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un guiso, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y las partes de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Rebeca no actúa en el vacío. Su decisión nace de una combinación peligrosa. Vamos a entender este personaje. Conoce la profecía. Sabe que Jacob es el primogénito, tiene la primogenitura. Ve el rumbo espiritual de Saúl, casado con mujeres cananeas, 2 mujeres, ni siquiera una, fíjense qué elemento interesante, se casó con 2 mujeres cananeas, vendió su primogenitura, teme que la bendición selle algo que contradice el propósito de Dios, porque señores, hoy en día nosotros como padres no bendecimos a nuestros hijos de una manera profesional. Sí bendecimos a nuestros hijos, pero como que no lo tenemos culturalmente como algo tan importante de trae a mi hijo, voy a bendecirlo. Eso es algo muy bonito que tienen los judíos. Cada Shabbat bendicen a sus hijos, bendicen a sus esposas. Creo que nosotros los cristianos deberíamos coger como mañas o hacer nuestras cosas interesantes que pueden ayudar a nuestra familia, a bendecir a nuestra familia. Bueno, el caso es que la bendición era algo muy interesante, muy importante y podía sellar algo. Por eso después más adelante vamos a ver cómo Jacob también llama a cada uno de sus hijos, los bendice y cómo después en su vida esa bendición tiene un cumplimiento, pero es que esto es interesantísimo. Pero bueno, esto no justifica el engaño que Rebeca hizo, pero sí nos ayuda a entenderlo. Matthew Henry, un comentarista cristiano, señala que Rebeca creyó la promesa. Lo que pasa es que no supo esperar el cumplimiento. Aquí no vemos incredulidad, vemos impaciencia, vemos control. El problema no fue querer que se cumpliera la voluntad de Dios, sino querer cumplirla a su manera. Y ella tiene un castigo, no castigo, pero una consecuencia dolorosa. Y en el momento se los voy a contar. Pero bueno, ustedes saben por qué les explico esto, porque yo durante mucho tiempo juzgué a Rebeca. Yo decía, pero esta madre, qué feo. Decía yo, ¿no? Qué feo. Prefirió a Jacob y mira lo que hizo en contra de su otro hijo. O sea, ¿no? Uno como madre como que a veces juzga un poco las cuestiones, pero después de analizar espiritualmente el texto, el pasaje, me doy cuenta de que ella como madre y como patriarca, no sé cómo ponerla, de la descendencia, de la promesa también, cuidó hasta el plan de Dios y cómo ella conoce a sus hijos, cómo ella entiende las cosas y cómo a veces un hecho, una intervención, no es que quieras más a uno que al otro, es hasta por una intervención por amor, porque Esaú ya estaba completamente, espiritualmente no estaba conectado, casado con 2 mujeres cananeas, vendió su primogenitura y más adelante vemos cómo vuelve a cometer errores casándose con otras mujeres que tampoco son de estas descendencias, son ismaelitas, descendientes de Ismael. O sea, Isaac no estaba conectado y ella toma las riendas por su mano. Vemos que Isaac es un hombre más paciente, es un hombre más tolerante, más pasivo, no toma las riendas del asunto y ella dice, bueno, pero aquí la única que queda para partir el bacalao soy yo. No lo justificamos, pero vamos entendiendo un poco cómo es que la gente actúa en momentos determinados. Bueno, seguimos a ver qué más nos dice la historia. Entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Recuerden que Isaac estaba ciego, ya no veía. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Aquí miente, pero descaradamente, qué fuerte. Ay, Dios mío, ¿te imaginas tú que Isaac descubriese esto? Qué vergüenza. Pero bueno, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa,
para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que llegaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios, miren de nuevo, ay Dios mío, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí, puso hasta Jehová por en medio de su mentira. Bueno, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Aquí vemos cómo Isaac no estaba del todo convencido, él quería asegurarse. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, bueno, ese bueno es mío. Dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció. O sea, él dudó un poquito, pero al fin de cuentas, pues, dijo, bueno, para mí que sí es, entonces vamos a seguir adelante. Porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó a Isaac, comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. O sea, porque él quería asegurarse de que era Esaú, ese olor, tú sabes, el olor de tu hijo, el olor, diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos. Miren cómo la profecía acá, miren qué interesante, porque la bendición tenía que ser para el correcto. Es que esto está demasiado fuerte, esto está revelador. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son los hijos de tu madre? El otro hijo es Esaú. Son 2 hijos nada más, son 2 hermanos. Malditos los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. La bendición no era un simple deseo paternal. En la cultura patriarcal, la bendición implicaba liderazgo familiar, herencia espiritual, autoridad moral, transmisión del pacto. No era algo que se podía repartir ni repetir a la ligera. Jacob no solo engaña, cruza una línea muy seria al usar el nombre de Dios para respaldar la mentira. Aquí vemos cómo una promesa verdadera puede ser perseguida con métodos equivocados. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo también guisado y se lo llevó a su padre y le dijo, levántate mi padre y come de la casa de la casa de tu hijo para que me bendigas. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito. ¿Cómo que tu primogénito? ¿Cómo que tu primogénito? Tú vendiste tu primogenitura. Bueno, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí y trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú viniese? Y le bendije y será bendito. Fíjense, y será bendito. O sea, lo que se dijo, se dijo. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. O sea, ay Dios, qué momento tan desgarrador. Esto debe haber sido terrible. Que tú le ruegues a tu padre por una bendición. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. ¿Se apoderó de mi primogenitura? Esto no es verdad. Es verdad que Jacob le dijo, ok, te doy lenteja si tú me das la primogenitura. Pero Esaú menospreció su primogenitura. No le importó. No fue que Jacob lo engañó. Ahí no hubo engaño. Ahí hubo negocio. Ahí hubo transacción. Ahí hubo, tú me das y yo te doy. ¿Quieres de esto? Pues dame de aquello. Y yo, bueno, y decidió dar. Es como que yo te vendo y tú decides comprar.
En ese momento de la primogenitura no hubo engaño. El engaño estuvo acá, pero no cuando la primogenitura. Bueno, no me suplantó. Tú vendiste, tú menospreciaste, tú desechaste la primogenitura. Y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Eso sí es verdad, aquí sí. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? E Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Pero espérense, esto a mí me confronta. Quiere decir que Jacob no había dejado, escucha, que Isaac no había dejado nada para Jacob. My gosh, ubíquense en esto. El lugar que está ocupando Esaú ahora era el lugar que le correspondía a Jacob, ¿no? Supuestamente, porque él iba a bendecir a Esaú. Y ahora Esaú llega, ya bendijo a Jacob, y Esaú le dice, bueno, pero no queda nada, alguito para mí. Y le dice, bueno, pero ¿qué te voy a dar si todo se lo di a Jacob? Pensando que era Esaú. Esto es un hombre que conoce la profecía de Dios, que sabe que el menor iba a ser el mayor en la casa. Y no había guardado en su mente ninguna bendición para su hijo menor. Esto está fuerte. De verdad, yo digo, bueno, pero a tu hijo menor no ibas a bendecir. Fíjense qué interesante. Los dos son hijos de él. No había guardado nada para su hijo menor. Continuamos. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¡Wow! A Jacob no le iba a tocar nada. Esto está revelador, interesante. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo en tu cerviz. Porque este es su yugo en tu cerviz. O sea, esto está interesante. Aquí vamos a ver. El dolor de Esaú no es solo emocional, es existencial. Aquí se manifiesta algo trágico. Cuando desprecias lo espiritual por mucho tiempo, llega un momento en que quieres recuperarlo, pero ya no puedes como antes. Matthew Henry, el comentador cristiano que les digo, comenta que Esaú lloró, pero por la pérdida de la bendición, pero no por haber despreciado la primogenitura. O sea, el arrepentimiento no siempre llega a tiempo y no todo se puede revertir, no todo se puede recuperar. Y esto está muy interesante. Esto está muy interesante y esto llega a mi corazón. Tenemos que tener cuidado. Puede ser que hayan cosas que menospreciemos en el presente y que nunca jamás podamos recuperar. Esto está muy interesante. O puede ser que hay cosas que hoy no tengamos por algo que menospreciamos espiritualmente hablando en el pasado. Pero siempre hay un futuro en el cual podemos mirar y podemos actuar diferente. Pero esto nos dice mucho. Esto nos dice cosas interesantes realmente aquí. La bendición de Esaú no es una maldición, pero sí es una vida marcada por lucha. Aquí lo dice. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. O sea, no hay liderazgo espiritual, no hay continuidad del pacto. Esto refuerza por qué Rebeca temía que Esaú recibiera la bendición principal. No era solo una cuestión de preferencia materna, era una cuestión de dirección espiritual futura. Esto está duro, caballero. Esto está duro, duro. ¿Sabes lo que es que Isaac no había guardado nada para Jacob? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Bueno, es que esto está muy fuerte. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Parece que él lo comentó con alguien. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz nuevamente. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue.
hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. ¿Quiénes son las hijas de Het? Las mujeres de Esaú, cananeas. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero yo vida? El engaño trae una consecuencia que nadie esperaba. Ruptura total familiar. El odio crece, la familia se fractura y Jacob tiene que huir. Rebeca, que actuó para asegurar el futuro de su hijo, termina perdiéndolo. Nunca más lo ve, jamás. Aquí vemos una lección dura. Aun cuando Dios cumple su propósito, el pecado deja cicatrices reales. Aún Rebeca, tomando voz y voto, tomando parte y acción, sabiendo ya nosotros todo lo que explicamos aquí, con la mentalidad que ella lo hizo, viendo lo que estaba pasando a su alrededor, bien humanamente hecho, ella sufrió, jamás vio a su hijo. Pensó que iba a ser por unos días, pero ya nosotros conocemos la historia. Y el que no, quédate para que descubras las maravillosas historias de la palabra de Dios. Cómo su hijo jamás regresa. Ya cuando su hijo regresa, sus padres estaban muertos ya. Fue después de muchos, muchos años. Ella nunca vio a su hijo preferido, su hijo amado. Y es triste, es una cicatriz que le llevó su acción. Y el capítulo cierra con ironía silenciosa. Rebeca habla de matrimonios, pero el problema ya no está fuera, está dentro. El hogar del pacto está quebrantado, Dios no abandona su plan, pero ahora va a tratar con Jacob lejos de casa, sin protección, sin privilegio. La formación espiritual comienza en el desierto. Génesis 27 nos enseña que la bendición no era simbólica, era estructural, definía liderazgo, definía herencia, identidad, futuro. Rebeca entendía esto y por eso actuó con tanta urgencia. Su error no fue querer lo correcto, sino no confiar en que Dios podía hacerlo sin engaño. Bueno, Dios cumple su palabra, pero no aprueba los medios. Y aquí aprendemos que conocer la voluntad de Dios no nos da permiso para manipular las cosas, para mentir, para engañar, para meter nuestras manos de una manera un poco turbia. A veces tenemos que confiar al punto tal de esperar el momento de Dios sin que nosotros tengamos que intervenir mintiendo, engañando o manipulando. Fíjense, nosotros como humanos cumplimos la profecía, porque la Biblia habla de que Jesús conocía las profecías y las cumplía. Pero es haciéndolo bien, sin mentir, sin manipular, sin engañar. Ahí está la diferencia en el accionar. Pero bueno, ya aquí vemos que cada uno sufre las consecuencias de las cosas que hace y ella también lo sufrió hasta que murió. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Aquí ocurre algo muy importante y a veces poco notado. Isaac ahora bendice a Jacob de manera consciente y deliberada. O sea, ya no hay engaño, ya no hay conclusiones. Esta bendición es distinta a la bendición anterior. Aquí se menciona claramente la descendencia, la tierra y el pacto de Abraham. O sea, Isaac reconoce formalmente que Jacob es el portador de la promesa. Además, insiste en que no tome esposas cananeas. Esto confirma algo que ya venía gestándose, ¿no? El problema con Esaú no era solo emocional, era también espiritual. La familia entiende que mezclarse con los pueblos cananeos ponía en riesgo la identidad del pacto. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram.
Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naboit, además de sus otras mujeres. O sea, ya aquí Isaac va por 3 mujeres. O sea, Esaú. Fíjense cómo Esaú reacciona. Pero su reacción es superficial. O sea, él no busca a Dios. En ningún momento de la escritura vemos que él oró a Dios, que él se arrodilló, que él se angustió ante Dios, nada. Él busca corregir la imagen. Él ve que sus mujeres son malas para su padre, para su madre, y dice, bueno, vamos a ver cómo corrijo esto, todo humanamente pensado. Toma otra esposa, pensando que así resolvería el problema. Pero él sigue actuando sin discernimiento espiritual. Además, coger una tercera y las otras 2 que tiene igual siguen estando contigo. Aquí se confirma un patrón. Esaú reacciona a las consecuencias, pero no a la raíz del problema. Sus decisiones siguen mostrando que no comprende la naturaleza del pacto, ni lo que realmente agrada a Dios. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabeza y se acostó en aquel lugar. Miren, 800 kilómetros aproximadamente hay de donde estaban ellos a Betel, a este lugar, a Beerseba. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, en el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Vuelve a repetir a la 3ª generación las mismas palabras. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este es uno de los momentos más importantes de todo Génesis. Jacob está solo, está huyendo sin protección, sin familia, sin control. Y es ahí, no en su casa, donde Dios se le aparece. La escalera une el cielo con la tierra, mostrando que Dios no está distante. Dios se presenta como el Dios de Abraham y de Isaac, pero ahora habla directamente con Jacob, y esto es clave. Jacob deja de vivir de la fe heredada y comienza una experiencia personal con Dios. O sea, la promesa no se basa en el carácter de Jacob, sino en la fidelidad de Dios. Dios no le exige nada en este momento. Le promete presencia, le promete cuidado, le promete cumplimiento. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabeza y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. O sea, Jacob despierta con una frase poderosa. En este lugar está Jehová y yo no lo sabía. O sea, este reconocimiento marca un cambio interior. El lugar común se convierte en un lugar sagrado. Jacob no busca a Dios, Dios lo encuentra. No lo hemos visto desde Génesis una y otra vez con Adán y con Eva, con los gentiles, con Agar, con Isaac, ahora con Jacob. O sea, Dios siempre buscando, Dios siempre preservando, Dios siempre hablando. Y bueno, Jacob responde levantando una señal visible. El nombre que le da lugar refleja su experiencia. Ya no es solo un punto del camino, es un punto de encuentro. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de esa ciudad primero. O sea, el nombre de esa ciudad era Luz, pero él le cambia esa Luz a Betel. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Aquí vemos a Jacob hacer un voto, pero no desde la madurez plena. Su fe todavía está en proceso. Habla en condicional, si Dios está conmigo. O sea, esto no es incredulidad, es crecimiento. Jacob está aprendiendo a confiar. Dios no lo rechaza por eso. Este voto muestra que la relación está comenzando, no terminada. Dios inicia el proceso y Jacob responde con lo que tiene en ese momento. Génesis 28 nos enseña que Dios se revela cuando el ser humano se queda sin recursos. Jacob recibe la promesa no cuando es fuerte, sino cuando está vulnerable. Aquí Dios no justifica el engaño del pasado, pero tampoco lo usa como una excusa para abandonar a Jacob. Dios reafirma el pacto, inicia una relación personal y comienza una obra de transformación que tomará años. Este capítulo marca el momento en que Jacob deja de ser solo el heredero de una promesa y comienza a caminar con el Dios de la promesa. La lectura de hoy ha sido extraordinaria. Hemos visto cómo nuestras decisiones pueden influir en nuestro presente y en nuestro futuro. Hemos visto cómo Dios obra en todo momento, cómo Dios bendice, cómo Dios habla a mujeres desde siempre, desde el primer momento de la humanidad, y cómo Dios preserva su pacto. Ha sido un capítulo que nos enseña muchísimas cosas, nos enseña los patrones familiares, nos enseña lo que un rol disfuncional de un matrimonio como padre hacia los hijos puede traer problemas. En fin, ha sido un capítulo para reflexionar, unos capítulos muy hermosos que marcan los fundamentos de la cristiandad, del judaísmo, de la historia de la humanidad. Porque aquí estamos viendo cómo se desarrolló la célula. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, el fundamento, ¿no? Donde se despliega todo lo demás. Muy interesante, muy revelador. A mí me ha encantado compartirlo con ustedes. Si a ustedes les ha gustado, no dejen de darle like. No cuesta nada, pero sí ayuda mucho para que YouTube vea que es interesante, que le gusta a la gente, que lo comparta, que lo repita, que otras personas conozcan nuestro canal. Somos un canal que está comenzando, así que necesito mucho el apoyo de ustedes para hablar de Dios, para transmitir este mensaje, hacer la obra misionera de predicar el evangelio a todo rincón. Que no haya una persona que hable español que no vea nuestro canal Biblia Abierta 365. Recuerda, revisa la comunidad en Telegram, ahí pongo detalles. Ahí pongo comentarios, los comentarios que les doy a ustedes se los dejo ahí en el canal de Telegram. Revisen en la página web, pueden revisar mis notas, las fotos de mi Biblia, les tomo mis notas personales para que tengan una idea de mis notas, de las cosas que pongo y les pueda motivar a ustedes a hacer lo mismo en su Biblia. También les dejo artículos interesantes. Todo eso está en la página web y es gratis. También en la página web tienen el calendario del año. Estamos comenzando, estamos en el día 7, en la primera semana del año 2026. Así que nos queda todavía un desafío largo por delante, pero seamos perseverantes. Esto no es una carrera, esto es perseverancia pura. Así que bueno, después de ser bendecidos con este mensaje de hoy, vamos a orar y vamos a concluir la lectura del día de hoy. Señor, gracias por acompañarnos hoy en tu palabra. Gracias porque en medio de historias humanas tan complejas vemos que tú sigues obrando con paciencia, con propósito y con amor. Gracias porque nos recuerdas que no todo en la vida es perfecto, que hay engaños, heridas, decisiones equivocadas, pero aún así tú no abandonas tu plan ni a las personas que amas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti cuando no entendamos los procesos, a esperar cuando sentimos que la vida es injusta y a recordar que tú ves incluso a quienes se sienten menospreciados. Que lo que hoy leímos forme nuestro carácter, nos enseña a depender más de ti y nos acerca a tu corazón. Señor, ponemos en tus manos el descanso de nuestro día. Ayuda y bendice a nuestra familia. Sé con nosotros, perdona nuestros pecados y háblanos siempre. Míranos siempre con ojos de amor y con ojos de misericordia. En el nombre de Jesús, amén.